Imagina que estamos sentados tranquilamente, cada uno con su taza caliente entre las manos. Tú con tu té favorito, yo con el mío, endulzado, por supuesto, con una hoja que en Sudamérica conocen desde hace siglos. Hoy quiero hablarte de la stevia, pero no como se suele hacer en titulares rápidos o etiquetas de supermercado, sino como lo haría un amigo que lleva años estudiando esta planta y disfruta contarte sus secretos mientras el vapor sube de la taza. Porque la stevia no es nueva. De hecho, es todo lo contrario. Mucho antes de que existieran los edulcorantes light, los pueblos guaraníes de Paraguay ya utilizaban las hojas secas de stevia rebaudiana para endulzar bebidas y preparaciones. Y aquí viene el primer dato que siempre sorprende: la stevia puede ser hasta 300 veces más dulce que el azúcar de caña. Sí, has oído bien. Con una cantidad mínima se consigue un dulzor intenso, lo que explica por qué, históricamente, se usaba con tanta moderación. La stevia rebaudiana es una planta sudamericana perteneciente a la familia del girasol. No parece gran cosa a simple vista: tallos delgados, hojas verdes oscuras, dentadas, y unas pequeñas flores blancas tubulares. No es una planta aromática, no huele especialmente a nada, pero basta colocar una hoja sobre la lengua para entender por qué se ganó un lugar tan especial en la cultura tradicional. Y un detalle curioso: las hojas secas son aún más dulces que las frescas, algo que los guaraníes ya sabían mucho antes de que la ciencia se pusiera a analizarla. Hoy en día, la stevia se cultiva ampliamente en Sudamérica y en el este de Asia, con China como principal exportador mundial. Japón, por su parte, es el mayor consumidor, representando más del 40% del mercado. De hecho, los japoneses empezaron a sustituir la sacarina por extractos de stevia ya en los años 70. Y aquí es donde la historia se pone interesante, y un poco agridulce, nunca mejor dicho. Durante años, la stevia estuvo envuelta en controversias y prohibiciones, especialmente en Europa y Estados Unidos. En Europa, por ejemplo, estuvo prohibida hasta que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria realizó una revisión que permitió su uso como aditivo alimentario, estableciendo una ingesta diaria admisible de 4 miligramos por kilo de peso corporal al día. En Estados Unidos ocurrió algo parecido: tras una prohibición en los años 90, en 2008 se autorizó el uso de extractos de glicósidos de steviol, como el rebaudiósido A. ¿Por qué tanto revuelo alrededor de una simple hoja dulce? Según Rob M. C. Caleb, fundador de la Fundación para la Investigación de Hierbas, la prohibición inicial en Estados Unidos se originó a raíz de una queja comercial de una entidad de la industria con un claro interés en frenar la comercialización de edulcorantes naturales. La FDA nunca reveló quién estaba detrás de esa queja, pero sí actuó con dureza, llegando incluso a incautar material informativo sobre la planta. A esto se sumó un estudio de la Universidad de Illinois que sugería efectos mutagénicos en ratas. Sin embargo, ese estudio fue posteriormente desacreditado por su diseño defectuoso. Se utilizó una forma sintética y genéticamente modificada del extracto, lo que invalidaba las conclusiones. Finalmente, en 2006, la Organización Mundial de la Salud revisó toda la literatura médica disponible y concluyó que la stevia no es cancerígena ni para animales ni para humanos, e incluso señaló posibles beneficios para la salud. Y aquí entramos en uno de los motivos por los que tanta gente se interesa por la stevia hoy en día: no aporta calorías ni carbohidratos. Su dulzor proviene de los glucósidos de steviol, compuestos que el cuerpo humano no metaboliza como el azúcar. Para que te hagas una idea, un sobre de azúcar aporta unos 3 gramos de carbohidratos y 11 calorías. La stevia, nada, cero. Esto la convierte en una opción muy atractiva para quienes buscan controlar su peso sin renunciar al sabor dulce. También es especialmente relevante para personas con diabetes. A diferencia del azúcar y de muchos edulcorantes artificiales, la stevia no eleva los niveles de glucosa en sangre. Más aún, existe evidencia clínica que sugiere que puede mejorar la sensibilidad y la utilización de la insulina, dos factores clave en la prevención y el manejo de la diabetes tipo 2. Y no nos olvidemos de la presión arterial. Estudios realizados en China han mostrado reducciones significativas en personas con hipertensión leve. En un ensayo clínico de 2 años, pacientes que consumieron 500 miligramos diarios de steviósido experimentaron descensos en la presión arterial desde la primera semana. Una revisión sistemática publicada en 2010 encontró evidencia suficiente para respaldar este efecto, aunque, como suele pasar en ciencia, recomendó seguir investigando. Todo esto, y aún no hemos hablado con calma de cómo usar la stevia en el día a día, ni de detalles prácticos que marcan la diferencia. Y créeme, hay matices importantes que conviene conocer antes de añadirla a tu rutina. Si este tema te está resultando interesante y quieres seguir explorando el mundo de las hierbas con rigor y sin exageraciones, este es un buen momento para quedarte por aquí. En el siguiente tramo seguiremos profundizando, con la taza aún caliente. Sigamos con nuestra taza delante, porque ahora entramos en la parte práctica. Y aquí es donde muchas personas se equivocan con la stevia, no por mala intención, sino porque nadie se lo explica con calma. La stevia es sencilla, sí,
pero tiene sus matices. Lo primero que conviene entender es que la stevia no se comporta como el azúcar. No es algo que se añade a ojo esperando el mismo resultado. ¿Recuerda? Es hasta 300 veces más dulce. Eso significa que menos es más, y mucho más. Usar demasiada stevia no solo no mejora el sabor, sino que puede arruinar una bebida o una receta. Tradicionalmente, las hojas secas se utilizaban directamente para endulzar infusiones. Se añadía una pequeña cantidad al agua caliente, se dejaba reposar y listo. Nada sofisticado. Hoy, además, la stevia se usa tanto en bebidas frías como calientes, en cocina y en productos horneados. Esa versatilidad es una de las razones por las que se ha convertido en un sustituto real del azúcar y de otros edulcorantes. Uno de los grandes atractivos de la stevia es que no aporta calorías ni carbohidratos, lo que la hace especialmente interesante para quienes buscan controlar su peso. No es magia, no adelgaza por sí sola, pero elimina una fuente constante de calorías vacías. Y eso, mantenido en el tiempo, importa más de lo que solemos admitir. Para personas con diabetes, el uso correcto es todavía más relevante. La stevia no eleva la glucosa en sangre, y hay evidencia de que puede mejorar la sensibilidad a la insulina. Por eso se considera un edulcorante especialmente adecuado para este grupo. Eso sí, siempre dentro de un enfoque responsable y respetando las recomendaciones de consumo. Aquí entra en juego un dato importante: la ingesta diaria admisible establecida en Europa es de 4 miligramos por kilo de peso corporal al día. No es un número para obsesionarse, pero sí una referencia para entender que, sea natural, sigue siendo potente. La stevia no invita al exceso, precisamente porque su dulzor intenso lo hace innecesario. Si te estás preguntando si la stevia sabe exactamente igual que el azúcar, la respuesta es no. Es dulce, intensamente dulce, pero tiene un perfil diferente. Algunas personas notan un ligero regusto, otras no. Lo interesante es que, con el tiempo, el paladar se adapta, y cuando eso ocurre, volver al azúcar puede resultar incluso empalagoso. Curioso, ¿verdad? Un pequeño consejo de amigo: si estás empezando, úsala con moderación y paciencia. Ajusta cantidades, prueba, equivócate un poco. Así se aprende. Nadie domina una hierba en el primer sorbo. Si este tipo de explicaciones tranquilas te están ayudando a ver la stevia con otros ojos, es buen momento para quedarte cerca. Aquí hablamos de hierbas sin exageraciones, pero también sin miedo a reconocer lo que pueden aportar. Y aún queda un aspecto clave por explorar: ¿qué dice la botánica y por qué esta planta es como es? Vamos a ello. Para cerrar bien este recorrido, merece la pena volver a la planta en sí, porque entender cómo es la stevia nos ayuda a respetarla más. Y las hierbas, cuando se respetan, suelen devolver el favor. La stevia rebaudiana pertenece a la familia Asteraceae, la misma que incluye al girasol. Las variedades cultivadas pueden alcanzar hasta 1 metro de altura, mientras que las silvestres suelen quedarse en torno a los 60 centímetros. No es una planta especialmente llamativa, pero es resistente y eficiente, dos cualidades que explican por qué ha acompañado a culturas humanas durante tanto tiempo. No desprenden aroma, pero en cuanto entran en contacto con la lengua, el dulzor aparece de forma inmediata. Es casi desconcertante la primera vez. Las flores blancas, pequeñas y tubulares, son bisexuales. No suelen ser el centro de atención, porque el verdadero valor de la planta está en sus hojas. Y ahí, de nuevo, la tradición tenía razón: las hojas secas concentran más dulzor que las frescas. El nombre del género, stevia, honra a Petrus Jacobus Stevus, botánico y médico español. Un detalle histórico que recuerda que la ciencia y el conocimiento tradicional no son enemigos, sino piezas del mismo puzzle cuando se hacen bien las cosas. Después de todo lo que hemos visto, su historia, las polémicas, los estudios, los usos y la botánica, la stevia se revela como lo que realmente es: una herramienta. No una solución milagrosa, no un producto mágico, sino una opción sólida para reducir el consumo de azúcar y edulcorantes artificiales. Puede ayudar a quienes buscan controlar su peso, a personas con diabetes, y a quienes tienen hipertensión leve, según la evidencia disponible, pero siempre dentro de un contexto razonable. La stevia no sustituye una alimentación equilibrada, la acompaña. Quizá lo más interesante de la stevia no sea solo su dulzor, sino lo que simboliza: la recuperación de conocimientos antiguos que fueron ignorados o desplazados, y que hoy vuelven con respaldo científico. A veces el progreso no consiste en inventar algo nuevo, sino en mirar con otros ojos lo que siempre estuvo ahí. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya no ves la stevia como ese polvo raro del supermercado, sino como una planta con historia, ciencia y aplicaciones reales. Y ese cambio de perspectiva, créeme, ya es un beneficio en sí mismo. Si te gusta este enfoque pausado y honesto sobre hierbas y sus usos, puedes quedarte por aquí. Siempre hay otra infusión que preparar y otra planta de la que hablar.